Pues, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a proceder, como decía el programa, a un acto de inauguración de lo que son las 22º Jornadas de Educación para la Paz, con el tema Educación para la Paz en el espacio europeo. En la inauguración me acompañan, por una parte, la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, no sé si lo he dicho bien. Muy bien, y a mi izquierda, Carmen Magallón, la presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Son las dos intervenciones, luego haré alguna reflexión como presentación de las jornadas por mi parte y, en primer lugar, pues toma la palabra la directora general de Política de Educación, Ordenación Académica y Educación Permanente del Gobierno de Aragón, doña Ana Morancho. Buenas tardes a todos. Es un honor y un privilegio inaugurar estas 22º Jornadas de Educación para la Paz, un evento que se ha convertido en una cita imprescindible para reflexionar y actuar en favor de la cultura de la paz en nuestra sociedad. Quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, al Centro Pinatelli y a todas las personas e instituciones por hacer posible la realización de estas jornadas. Su dedicación y compromiso son un ejemplo para todos nosotros. El lema de este año, Educación para la Paz en el espacio europeo, nos invita a dirigir nuestra mirada hacia el papel fundamental que la educación desempeña en la construcción de una Europa unida, solidaria y en paz. Vivimos en tiempos complejos, marcados por transformaciones sociales, tecnológicas y políticas que nos enfrentan cada día a nuevos desafíos. En este contexto, hablar de paz no es un lujo ni una utopía. Es una necesidad urgente y una responsabilidad compartida. En un momento histórico en el que los desafíos globales nos exigen respuestas conjuntas y coordinadas, la educación se erige como la herramienta más poderosa para promover el entendimiento mutuo, el respeto a la diversidad y la resolución pacífica de los conflictos. Los orígenes del proyecto europeo, surgido de las cenizas de 2 guerras mundiales devastadoras, nos hablan de la trascendencia de la educación para la paz. La visión de los padres fundadores era construir una Europa unida, no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo social y en lo ético, sobre la base de una paz duradera. Por ello, la educación se consideró un pilar fundamental para lograr este objetivo. La educación debe fomentar una identidad europea compartida, basada en valores comunes como la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, sin negar las identidades nacionales y regionales, pero superando las visiones excluyentes que llevaron a conflictos del pasado. Creo que nada es más importante en la Europa actual que fomentar el entendimiento mutuo entre las diferentes sociedades que la conforman. Porque el conocimiento de la historia, la cultura y las instituciones de los diferentes países europeos debe facilitar la comprensión y el respeto entre los ciudadanos. De ahí que es imprescindible desarrollar una cultura de la paz, en la convicción de que la educación debe enseñar a resolver conflictos a través del diálogo, la negociación y la cooperación, desterrando así cualquier forma de violencia. En efecto, la Europa del siglo XXI se enfrenta a nuevos desafíos. La guerra en Ucrania y otros conflictos en la periferia de Europa
nos recuerdan que la paz en el continente no está garantizada. Además, las crisis económicas, los flujos migratorios y otros factores han alimentado el miedo y la intolerancia en algunos sectores de la sociedad europea. Este contexto hace hoy más imprescindible que nunca que en nuestras aulas se eduque en dos cuestiones que considero imprescindibles. Por una parte, en la resolución pacífica de todos los conflictos. El diálogo, la tolerancia y la empatía deben formar parte de las experiencias educativas de nuestros alumnos. Y, en segundo lugar, solo podremos construir una cultura de la paz desde unos valores éticos compartidos que permiten que las sociedades crezcan moralmente y convivan en paz. Desde el Gobierno de Aragón reafirmamos nuestro compromiso con una educación que forme ciudadanos críticos, comprometidos con la justicia social, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Porque solo una educación que promueva la cultura del diálogo, la tolerancia y la solidaridad nos permitirá construir un futuro de paz y prosperidad para todos. No me queda más que desearles unas jornadas fructíferas y enriquecedoras. Que este encuentro sea un espacio para el aprendizaje y el fortalecimiento de nuestro compromiso con la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, directora general. A continuación toma la palabra Carmen Magallón, presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Gracias. Bueno, es un gusto estar aquí en esta mesa con la directora general de Política Educativa y con un compañero hasta de selectivo, con alguien que ha tenido cargos en todos los niveles educativos desde pequeño, o sea, desde los pequeños, porque comenzó en un barrio, en mi barrio de Torrero, a dar clase, lo sé, y ha recorrido muchas otras responsabilidades. Bien, pues yo sencillamente pues saludar en nombre de la Fundación, decir que las jornadas aragonesas de Educación para la Paz, que entonces las llamábamos así, comenzaron en 1994 y durante años pues se estuvieron haciendo y reuniendo pues a la comunidad educativa. Realmente predominaban los docentes, pero también había madres, padres y gestores educativos, estudiantes que nos reuníamos en charlas, talleres, comida, expresiones artísticas. Tengo que decir que en este salón, en uno de esos primeros años, actuó el grupo Amaral, que luego ha sido tan famoso, o sea, que hemos tenido momentos de gloria. Bueno, ya sabemos que la historia no avanza linealmente y ahora pues somos un poquito menos, pero aquí estamos. Bien, decía Federico Mayor Zaragoza, que recientemente ha fallecido, exdirector de la UNESCO y muy amigo de nuestra fundación, que educar es ayudar, lo cito, a la formación de criterios para adoptar decisiones libre y responsablemente. Y en uno de sus libros contaba una historia que él dice que le había escuchado a Eduardo Galeano, una historia en la que una niña, al ver el mar por primera vez, se agarró a la falda de la maestra y le dijo: «Maestra, ayúdeme a mirar». Y claro, una cosa entrañable, ¿no? Y él comentaba, Federico, los buenos maestros son los que ayudan a mirar el mundo, ya que nos miremos a nosotros mismos, son los que construyen esperanza. Pues bien, en estos días aquí en la Fundación, nuestra tarea, la de todos, va a ser aprender juntos cómo plantar en nuestro entorno escolar, familiar y social las semillas de esperanza
que asienten la convicción de que la paz es posible. O sea, en este momento que es que se nos come el discurso de que nos va a venir una guerra por un lado o por otro, pues esa convicción y que la cultura de paz es parte indisociable de una educación en valores de la ciudadanía. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Por mi parte, y brevemente, porque, entre otras cosas, tengo mucho interés en que el tiempo que disponga el ponente, el profesor Francisco Michavila, pues sea algún minuto más de los que consta en el programa. Por lo tanto, mi intervención pues, no puede ser muy extensa, pero al menos una parte de agradecimientos, desde luego a la presidenta de la Fundación, María Jesús Luna, por la posibilidad que nos ha brindado a 3 personas que estamos aquí, Ignacio Revilla, Jesús Jiménez y yo mismo, que nos ha permitido pues, colaborar con esta querida fundación, Seminario de Investigación para la Paz, en la que personalmente yo tenía muchas ganas de abrir este camino de colaboración y en todo lo que pueda pues estoy a vuestra disposición. En segundo lugar, a mi amigo presidente de honor, de la Fundación, también le quiero agradecer. Muchas cosas le tengo que agradecer a lo largo de mi vida, pero que esté en tu casa esta tarde pues me hace especial ilusión. Por supuesto, al Gobierno de Aragón, su presencia aquí. Entendemos, porque parte de la organización pues, también ha sido la colaboración con el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo y que contemos con la presencia de la directora general esta tarde aquí. En particular, si no tiene posibilidades de estar presente cuando se planteen las actividades que hace este Consejo Aragonés del Movimiento Europeo, dado que me dicen que esta sesión está grabada. Entre paréntesis, un saludo a todos los que nos están siguiendo de forma telemática y que no están presentes aquí. Hay muchas actividades, sobre todo esta semana, relacionadas con Europa y, por lo tanto, pues la asistencia es la que es, pero lo importante es que esto está siendo grabado y que lo van a poder consultar en el momento que deseen y, por lo tanto, un cariñoso saludo para todas las personas que manifiesten interés y ojalá pues, les sirva las reflexiones que hoy van a poder escuchar. Pero, directora general, estamos muy interesados en el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo que conozca una de las actividades que se van a presentar en la parte práctica, que es ese programa de Europa en la escuela en centros educativos. Y, por lo tanto, a tu disposición para todas las aclaraciones, pero va a haber una exposición de esas actividades. En el capítulo de agradecimientos creo que he citado todo lo que quería citar. Luego corresponderá a los ponentes de las experiencias y en particular a Paco Michavila, pues, que también haré su presentación. Me parece un acierto en este momento, en un momento de tanta incertidumbre, de tantas noticias relacionadas con la Unión Europea, relacionadas con la paz y muchas veces ante estos problemas que son de una envergadura importante, pues pensamos en qué está haciendo o qué podría hacer el sistema educativo, de manera que pensar en unas jornadas que atiendan a esos 3 vértices de un triángulo que yo me estoy imaginando, ocupados por la educación, el sistema educativo, por la paz y en particular en el ámbito en lo que denominamos espacio europeo y nos vamos a referir a la Unión Europea, pues me parece de entrada unas reflexiones interesantes y apropiadas y oportunas. No voy a dar una charla de cómo veo este triángulo de estos 3 aspectos, pero al menos sí que me he apuntado algunas reflexiones y las quiero hacer a modo de introducción y de presentación de las jornadas. El primer pensamiento es que, desde luego, no es posible apreciar, ni valorar, ni amar lo que no se conoce y que, desde luego, no se puede defender lo que no se ama. Y ante esta expresión, pues yo me haría unas preguntas que espero que en estas jornadas
tengamos algunas respuestas. ¿Qué conocemos de la Unión Europea? Sobre su historia, sobre su organización, sobre su funcionamiento, sobre su financiación, sobre su legislación y sobre su influencia en la vida cotidiana. ¿Cuáles son los objetivos y valores de la Unión Europea? ¿Qué papel tiene el mantenimiento de la paz en esos objetivos y valores de la Unión Europea? ¿Qué implica la ciudadanía europea? ¿Cómo se contempla la ciudadanía europea en el sistema educativo? ¿Cómo estamos formando a los jóvenes para que se sientan de verdad ciudadanos europeos, pero basándose en la información, en la verdad, en los principios y en los valores de la Unión Europea? Pues yo al menos creo que percibimos que es la Unión Europea la gran desconocida en el sistema. Y por lo tanto, alguna respuesta tendremos que dar y esperamos que en esta jornada salgan algunas ideas al respecto. La siguiente el siguiente dato es que en cuanto a competencias de la Unión Europea hay de 3 niveles. Hay unas competencias en determinados ámbitos que tienen carácter exclusivo, que son competencias exclusivas de la Unión Europea. Hay otras competencias que tienen un carácter compartido, que significa que las compartimos los Estados miembros con la Unión Europea. En ese listado están las competencias, hablo de compartidas, de investigación, desarrollo tecnológico y espacio. Algo tiene que ver con el título de la conferencia que habla de la unificación europea fundada en la paz, la educación y el avance científico. Hay otro nivel que es el de competencias de apoyo, que la Unión Europea apoya a los Estados miembros a desarrollar sus políticas. ¿Dónde está la educación? No están las exclusivas de la Unión Europea, no están las compartidas de la Unión Europea, están en las de apoyo. Allí es donde figura educación, formación profesional, juventud y deporte. ¿Y qué significa esto de apoyo? Pues que el artículo 6 del Tratado de Fundación de la Unión Europea dice que la Unión Europea solamente puede intervenir para apoyar, coordinar o complementar las acciones de sus Estados miembros en el ámbito de educación. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo estos días estoy reflexionando mucho sobre las ideas que leí hace algún tiempo ya de una tesis doctoral que se llamaba La educación para la ciudadanía europea en la formación del profesorado. La autora Marta Ruiz Corbella, una profesora de la Universidad de Educación a Distancia, y analizaba la necesidad de formar al ciudadano europeo como miembro activo y responsable de la nueva sociedad, al ciudadano europeo, de fortalecer y especialmente en los jóvenes el sentido de identidad europea, de fortalecer la formación en los valores y principios fundamento del proyecto de construcción de la Unión Europea. En definitiva, lo que estaba diciendo era que era preciso generar un sentido de pertenencia europea desde la educación y la pedagogía permanente. ¿Para qué? Pues para pensar, sentir y actuar como ciudadanos europeos. Y, en definitiva, pasar de saberse europeo a sentirse europeo. ¿Y por qué decía que tenía que responder el sistema educativo a esto? Pues porque todos los que estamos aquí, si no me equivoco, sé también de alguna excepción, todos y todas somos Europa. Y, por lo tanto, el lema de la Unión Europea, que en este momento es «Tú eres Europa», pues tiene que calar en nuestra vida. ¿Y cómo? Pues primero informándonos, conociéndonos un poco más, conociendo un poco más de la Unión Europea. Esta era la segunda reflexión y creo que estas jornadas pues responden también a este aspecto. El tercero,
Bueno, esto se resume en que la educación, pues al menos creo que estamos aquí de acuerdo, en que es el pilar fundamental para la consolidación del gran proyecto de la Unión Europea. Pensando también en esta reflexión y en este sentido, en el mismo que estaba señalando, quiero leer una reflexión de Jean Monnet, padre de la Unión Europea, que en 1971 se reunió de una manera informal con los ministros de Educación de los Estados miembros de la organización del proyecto de la Unión Europea en ese momento. Y dijo: si tuviera que empezar de nuevo, comenzaría por la educación y la cultura, ya que la base de todo está en el logro de una auténtica mentalidad de ciudadano europeo. Y es que defendía que el proyecto de la Unión Europea no es, como muchos piensan, todavía en la actualidad, que es exclusivamente para los aspectos materiales y económicos, que el papel del ciudadano europeo, que por cierto la Unión Europea en el Tratado de Ámsterdam de 1999, pues adquiere el lugar que le corresponde, logra el lugar que le corresponde, el lugar del ciudadano y ciudadana de la Unión Europea, y se aprueba la Carta de los Derechos Fundamentales. Y allí está la siguiente reflexión, la del triángulo con el vértice relativo a la paz. Los objetivos de la Unión Europea, desde sus inicios, el principal objetivo y el primero era y es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, y muchos más. Pero la paz está allí. Es que es el fundamento. Es que no olvidemos la historia que se había vivido en Europa pues en los años previos. Y la primera necesidad era conseguir y mantener la paz. Y por lo tanto, atendiendo a esos valores y principios, pues es por lo que este triángulo, incorporando el vértice de la paz y el vértice de Europa, pues me parece muy acertado. Esta Carta de los Derechos Fundamentales, en las que aparecen pues, los derechos a los que seguro que estamos todos pensando, esta en el 1999 el Tratado de Ámsterdam lo recoge. Hubo un intento fallido de constitución de la Unión Europea. Esa carta podía haber sido el fundamento y la base de la Constitución Europea. Sabemos que hubo referéndum en los países para la aprobación definitiva, había que ratificar, hubo 2 países que no lo hicieron, por lo tanto, como Constitución no lo tenemos, pero en el 2009 el Tratado de Lisboa pues, recupera ese espíritu de esos derechos fundamentales que figuran en la Carta y, por lo tanto, la cuestión económica, y con una buena gestión económica en la Unión Europea se deriva progreso social, económico, pero también social, pero pensando más en los principios y en los valores, pues este documento nos parece que es de obligada referencia, porque esos principios y esos valores, algunos están cuestionados en este momento por algunas tendencias, por algunos países que están optando pues, por otras opciones, no compartiendo algunas de las cosas que son principios y fundamento de esta organización y de este proyecto, pues nos parece que todo esto sumado justifica que estemos un rato hablando de estos temas, porque sobre todo los jóvenes, a los que en particular en el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo nos estamos dirigiendo semana tras semana a lo largo de todo el curso, y por eso estaba señalando la conveniencia o el interés que tenemos de que nos oigan las autoridades competentes en la materia. Y para terminar, pues como la siguiente misión que tengo es presentar al ponente, le voy a robar una cosa que le escuché en la última presentación que compartí con él, y de hecho me parece que creo que fue la primera frase que le oí. Y esa frase la transmitió él señalando que era del filósofo Kierkegaard, un filósofo danés, que señalaba que para comprender la vida hay que mirar hacia atrás. Para comprender lo que está pasando hay que mirar para atrás y saber de dónde venimos y qué significado pues, los fracasos de las guerras,
de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda en particular, y por lo tanto eso el sistema educativo lo tiene que mantener y tiene que informar a los chicos y chicas, a los jóvenes, que tienen que saber lo que ha pasado y por qué se generó este proyecto y este movimiento europeo al que nosotros pertenecemos. Y termino la frase. No solo para comprender la vida hay que mirar hacia atrás. Él añadía que para vivirla hay que mirar hacia adelante. Y como ese futuro está en los jóvenes, más que en los presentes aquí, veo bastantes jóvenes, pero creo que se entiende lo que quiero decir, pues el sistema educativo tiene la parte que le corresponde. Y ojalá pues, se refuerce esa parte en el sistema educativo y señalo que muchas veces miramos al sistema educativo, pero una parte de esa responsabilidad que indicamos para el sistema educativo también está en las familias. Y hablando de principios y valores, si sumamos y reforzamos esa búsqueda, ese mantenimiento de la paz, de ese vértice tan importante, que por eso estamos aquí, en este seminario, pues yo creo que la labor merecerá la pena. Ojalá responda a vuestras expectativas las actividades que hemos organizado con mucho cariño y como académicamente estamos acostumbrados a entender que además de la teoría, también le oía a uno, a mí me parece muy bien lo de la paz, pero me gustaría encontrarla más en la vida cotidiana. Entonces, oímos muchas reflexiones, pero la práctica, pues aquí hemos querido hacer una parte teórica, que son esas ponencias, pero también la parte que llamamos mesa de experiencias. Y esas mesas de experiencias, que son pues, experiencias concretas, hemos pretendido, a modo de presentación, pues cubrir los distintos niveles educativos. En esas experiencias pues hay un centro de educación infantil y primaria, hay otro centro de formación profesional, hay el programa de Europa en la escuela al que ya he hecho referencia del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo, hay otro de formación profesional, hay otro de un instituto de educación secundaria, el Luis Buñuel, y hay dos presentaciones de alianzas de universidades, en particular una alianza en la que participa la Universidad de Zaragoza, que es la alianza UNITA, y otra que es, creo que oportuno traer a estas jornadas, que es la participación de la Universidad de Comillas en una universidad europea que tiene que ver, hasta su propio nombre, es Europees, Europa y Paz, y por lo tanto pues entendemos que aquí puede tener interés. Esto era lo que quería decir, por supuesto agradecer vuestra presencia y desear que responda a las expectativas que habéis puesto en el desarrollo de estas jornadas. Muchas gracias y pasaremos a la presentación del ponente, el profesor Francisco Michavila. Gracias.